Buenos días, hermanos. Buenos días. Daniel 3:28 dice la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, como todos los días, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos guíes, Señor, hacia ti, solo hacia ti, Señor. Padre, usa estos labios inmundos, Señor, para proclamar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser santos como solo tú eres santo. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Dios de ellos. Hoy vamos a hablar del poder y la misericordia de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su. Hermanos, una vez más vamos a recordar la historia. Esta es una de las historias de las cuales más hemos hablado en esta iglesia. El remanente que el Señor permitió que quedara con vida luego de la invasión de Nabucodonosor y la destrucción de Jerusalén y de todo Israel, como consecuencia del pecado del pueblo y los justos juicios de Dios, está cautivo en Babilonia, en donde el rey ha promulgado una ley que obliga a adorar la gigantesca estatua de oro que ha mandado levantar, bajo el castigo de ser echado a un horno de fuego quien no acate la orden. Sadrach, Mesach y Abednego, como fueron llamados los amigos de Daniel, se han negado a obedecer la orden por amor y obediencia a Jehová el Señor. Entonces, dice Daniel 3:19-28, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Miren la forma en que los llaman. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. Hermanos, por lo general cuando hemos repasado esta historia, lo hemos hecho principalmente para exaltar la fe y el valor de los amigos de Daniel. Y cuando recordamos estas cosas, no dejamos de sentir vergüenza cuando nos hemos atemorizado ante los impíos por cuestiones de fe, es decir, por la causa de Cristo o por situaciones relacionadas con el Evangelio, en donde hemos callado para evitar dificultades. Si bien, como podemos ver, esta historia nos habla en primer lugar sobre el poder y la misericordia de Dios. Sí, hemos hablado de los tres amigos, hemos exaltado el valor, pero ¿quién es el que da ese valor? Únicamente lo da el Señor. Y en segundo lugar, sobre la fe en él de sus hijos en medio de leyes y situaciones adversas. Nos conducen lógicamente a dos temas. Esta situación nos conduce a dos temas, de los cuales la gente dice que no les gusta hablar, porque generan gran controversia. En especial cuando se habla de pecado, de justicia y de juicio. Nos referimos lógicamente a la religión en primer lugar y a la política en segunda instancia. Como hemos referido en otras oportunidades, las personas, para mantener la falsa paz, por lo general dicen: aquí no se habla ni de religión ni de política. Pero en todo momento se habla de estos dos temas, toda vez que no se puede negar que los seres humanos somos por naturaleza seres religiosos y políticos. No existe pueblo ni cultura en el mundo que no tenga una dimensión de Dios y que carezca de una organización de poder, por básica o rudimentaria que sea. Y por más matriarcal que sea, siempre el liderazgo está en los hombres, como lo ordena la Biblia. Todo esto es lo que le duele a la civilización de hoy, bueno, a la llamada civilización, que no tiene más que salvajismo. Claro, también entendemos que para algunos hablar de religión es hablar de instituciones religiosas y hablar de política es hablar de partidismo. Pero nosotros vamos a tratar de ir a la esencia de las cosas, a la fe, al poder de Dios, a la misericordia de Dios y a las relaciones de poder entre los hombres. En primer lugar, vamos a hablar de religión, es decir, de creer en la misericordia y el poder de Dios. Y luego vamos a hablar de política, de leyes y su relación con las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Recordando siempre que Dios es uno y es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Lo primero que debemos recordar es que el remanente de Israel está cautivo en Babilonia como juicio del Señor. A los que creen que Dios es solo amor, sí es amor porque dio hasta la última gota de sangre por nosotros, pero es un Dios de justicia. Y en este caso su justicia llevó a los babilonios a invadir a Israel, a lo que era Israel en ese momento, ¿cierto? El reino del sur y el reino del norte, y llevarlos 70 años en cautiverio. Claro, el principal pecado ya lo conocemos, es el más común, el que nadie, todo el mundo pasa por alto y no le ve problema, pero que para el Señor es una gran ofensa: la idolatría. Porque con la idolatría llegan los demás pecados que generan gran maldición. En estos días de esas fiestas paganas que hacen en este país, era normal ver
todos los pueblos entregados al pecado, a la borrachera, y supuestamente eran fiestas religiosas, a los ídolos. ¿Y qué genera la idolatría? Borrachera, pobreza, miseria, pecado, violencia. Claro, el Señor ya les había advertido desde un principio a los israelitas, a todos los israelitas, para no comenzar a separar a Israel de Jerusalén. Les había advertido sobre las consecuencias de la idolatría. Primero lo hizo por Moisés, casi 1000 años antes de los hechos que se están dando. Vayamos, hermanos, a Deuteronomio 8, 11 al 20. Esas también son las citas que hemos leído mucho en esta iglesia. Deuteronomio 8, 11 al 20. Les dice el Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, con comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es el poder de Dios, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y viene la advertencia: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenas, y les sirvieres a ellos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Luego advirtió por medio de otros profetas, pero como siempre los gobernantes ni el pueblo quisieron oír la palabra del Señor. Nos dice Isaías 1, 7 al 9. Miren lo que les dijo casi 100 años antes, más de 100 años antes. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Les está advirtiendo que van a ser destruidos, pero que va a dejar un pequeño remanente. De lo contrario, hubieran sido como Sodoma y como Gomorra. Pero el pueblo no escuchó. Entonces mandó a Jeremías. Jeremías 9, 12 al 16. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes
se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según los enseñaron sus padres. Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré de comer ajenjo, y les daré a beber agua de hielo, y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Y sucedió como estaba profetizado. Luego de tener abundancia de pan, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se olvidaron de Dios. Cayeron primero en la idolatría y luego en toda clase de pecados, por lo cual una vez más el Señor, en su poder y en su santa justicia, dictaminó juicio contra el Israel de la época. Aunque, como se había dicho, en su inmensa misericordia envió uno y otro profeta a advertir de las terribles consecuencias del pecado, ni los gobernantes ni las inmensas mayorías quisieron escuchar. Por el contrario, como nos lo dice la Escritura, persiguieron, encarcelaron y mataron a los enviados del Señor, por lo cual las advertencias de Jehová el Señor se materializaron y se convirtieron en juicio. Fueron destruidas las ciudades y el templo. La gran mayoría fue muerta a espada. Y los sobrevivientes, muchos aún se mantuvieron después de todo esto en desobediencia. Acuérdense que el Señor les dijo: váyanse cautivos. Se fueron unos y después les dijo a los otros: listo, ustedes quédense acá. Pero ellos prefirieron ir a Egipto, ir al mundo a buscar la ayuda, en lugar de obedecer al Señor. Y entonces, muy parecido a lo que está pasando, pensando cuidar la vida, los alcanzó la muerte por medio de espada, hambre y pestilencia. Hoy muchos quisieron cuidar la vida y les está llegando la pestilencia. Solo un remanente quedó y fueron llevados a Babilonia, en donde el Señor en su misericordia y poder los sustentó, porque estando allá de esclavos el Señor los sustentaba y los protegía. Y es más, a los más fieles los nombraron en cargos de importancia, como fue el caso de Daniel y sus 3 amigos. Aún en la disciplina del cautiverio, el Señor tenía misericordia de ellos. Hablemos del poder y la misericordia de Dios. Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del fuego ardiendo, del horno de fuego ardiendo. Conocen el poder de Dios y la misericordia, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Los amigos de Daniel tienen claro el poder de Dios. Ellos, como buenos israelitas, tenían pleno conocimiento de la ley y por consiguiente también de la historia de su pueblo. Una y otra vez les contaron y lo leyeron en las Escrituras, cómo el Señor hizo todo cuanto existe. Les hablaron del diluvio, de los juicios a Sodoma, Gomorra y a los pueblos circunvecinos, de cómo el Señor los había liberado de Egipto, cómo los introdujo en la tierra prometida, cómo los prosperó hasta convertirlos en una de las potencias de la región, y cómo luego los afligió por sus graves pecados. Ellos también sabían del respaldo y el auxilio que da el Señor a sus hijos fieles, y por tanto le dijeron al rey más poderoso de ese momento: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Han levantado estatuas en nuestro país y las pusieron en forma de inmensas banderas y se inclinaron y nadie ha dicho nada. Al igual que la Escritura repite una y otra vez los hechos portentosos del Señor y la ley del Evangelio para que no se olviden, también voy a repetir lo que hemos dicho cada vez que abordamos estos temas. ¿Qué dirían hoy a los amigos de Daniel los falsos maestros y los falsos creyentes que desconocen la misericordia y el poder de Dios ante una situación como estas? Prudencia, hermanos, mucha prudencia, que es por el bien de todos. ¿Cómo se les ocurre arriesgar los puestos de eminencia que les han dado? ¿Cómo arriesgar la misma vida? Recuerden que debemos sujetarnos a las autoridades. Pero los amigos de Daniel, que conocían de la misericordia y el poder de Dios, se mantuvieron en obediencia, fidelidad y amor a su Señor. Es decir, fueron imprudentes ante el mundo, pero obedientes a Dios. Y entonces, Daniel 3, 19 y 20. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el fuego, en el horno de fuego ardiente. ¿Qué dirían hoy los testigos de esta situación? Pero les advertimos. Y ellos, como buenos sectarios, como religiosos y fanáticos, no quisieron seguir la instrucción. Pero Dios, ese Dios poderoso y de misericordia, vino en su auxilio y usó su poder para liberarlos. Antes de seguir con la historia, es pertinente repetir una aclaración que hemos hecho cuando hemos hablado de esta historia. Sabemos que los amigos de Daniel tenían claro el poder y la misericordia de Dios, pero también sabían que en su soberanía el Señor los había podido entregar la vida de ellos en manos de los enemigos. Y por eso dijeron al rey: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, sabemos que el Señor nos puede liberar, pero si no lo hace, sigue siendo nuestro Dios. En pocas palabras, dijeron como el apóstol Pablo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos para nuestro Dios vivimos, y si morimos para Él morimos, pues sabemos que nos llevará a su santa morada. Eso debieron haber pensado los amigos de Daniel. La falsamente llamada ciencia se ha demorado en buscar teorías para explicar lo sucedido con los 3 amigos. No demoran en sacar alguna teoría científica de por qué soportaron el calor y las llamas. Pero el gobernante Nabucodonosor, en medio de su pecado, él sí reconoció la situación. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Entonces, Daniel 3, 24 al 28. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Oigan, él, Nabucodonosor, lo vio y entendió. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Si hubiera leído la escritura, hubiera dicho: es semejante al Hijo de Dios.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno en sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado. El Señor una vez más muestra su misericordia y su poder y viene en el auxilio de sus hijos fieles. Ante tan gran demostración de poder, nos dice la Escritura que el gobernante se espantó. Indudablemente, Nabucodonosor era el rey más poderoso en ese momento, pero ante el poder y la misericordia de Dios, se humilló a tal punto que se espantó. ¿Por qué la Escritura nos habla de eso? Porque los reyes de esa época no sufrían de ningún miedo. No podían demostrar miedo ni temor ante sus siervos. Pero ¿qué más podía hacer? Vio al Hijo de Dios caminando y salvando a los tres amigos. El refrán popular dice que quien no conoce a Dios, cuando lo ve, se asusta. Los que conocen al Señor, cuando lo vemos, nos regocijamos en Él y nos inclinamos para adorar. Pero diferente a Pilatos, todo indica que Nabucodonosor entendió quién vino a salvar a los tres amigos. Qué tristeza. Tantos años después, y ni Pilatos ni los judíos entendieron. Pero Nabucodonosor lo entendió. Y él dijo: he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de Dios. ¿Qué otro ángel del Señor entraría al fuego mismo para salvar a sus escogidos? ¿Qué otro ángel? Y luego del espanto, Nabucodonosor reconoce el poder y la misericordia de Dios y dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y agrega: y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nabucodonosor podía haber sido muy poderoso, muy idólatra, pero ante lo que ven sus ojos, solo se atreve a decir: bendito sea el Dios de ellos que envió a su ángel. Hasta los impíos entendían el poder de Dios. Ese es nuestro Dios, el Dios lleno de poder y misericordia, bendito por los siglos de los siglos. Pero todos sabemos que el corazón del hombre es engañoso. Y luego que el rey había visto el poder de Dios, del único Dios verdadero, volvió a sus ídolos y sobre todo al Dios de su ego y de su justicia propia. Por eso el Señor lo afligió y lo humilló, para que proclamara que solo hay un Dios que gobierna sobre todo. Porque años más tarde el Señor aflige a Nabucodonosor. Pasemos a Daniel 4:37. Acordémonos que Nabucodonosor en su orgullo dice: todo esto lo he creado yo, he hecho este imperio. Y el Señor lo humilla y lo convierte casi en un animal, tiene que ir a vivir al monte. Y cuando el Señor le restablece el entendimiento, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
Esos del orgullo no han entendido estas palabras. Si las entendieran, se avergonzarían de su pecado y no hablarían de orgullo. Hermanos, en su eterno amor y misericordia para con sus hijos, el Señor muestra su poder ante los impíos. El Señor obra de formas maravillosas y mostró, como lo hemos dicho, su misericordia para con los tres amigos. La mostró con tal poder que el rey impío no pudo más que sentir terror y temer ante la presencia del Señor. El Señor siempre ha mostrado su misericordia y poder para con sus hijos a los ojos de muchos hombres. Nunca ha sido a las escondidas como las otras religiones, dioses inventados. ¿Y quién vio? Él. Entonces dijo, se me olvidó el nombre de Mahoma. Voy a hacer una profecía. Voy a ir a la Meca. No, aquí son profecías de 100, de 1000 años antes, que se cumplen al pie de la letra. Amén. Y que todos lo ven a los ojos de todos. Lo hizo con Noé cuando juzgó al mundo. Solo sobrevivieron 8. Y fue a los ojos de todos los hombres de esa época. Lo vieron en Sodoma cuando libró a Lot y a su familia de la santa ira de Dios. Lo padeció Faraón cuando liberó al pueblo. Lo vieron los gigantes de Anak y todos los poderosos pueblos que habitaban la tierra prometida. Todos estos hechos indiscutibles lo tenían que reconocer los reyes y los pobladores de esa región. Cuando llegaron allá donde Rahab, ¿qué fue lo que dijo Rahab? Es claro para nosotros que Dios está con ustedes y no hay quien les haga frente a ustedes. En su misericordia y poder, el Señor también ha usado a reyes impíos para favorecer a su pueblo. No solo a Nabucodonosor. De esta forma, reyes como Ciro y Artajerjes tuvieron que obedecer ante las órdenes del único y verdadero Dios. Esdras 1 al 7. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: recordémonos que los judíos eran despreciados. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, el imperio de ese momento: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Por qué un Dios pagano, un rey pagano, poderoso, gobernante de un imperio, iba a darle la libertad a los israelitas y fuera de eso ordenar la reconstrucción de la muralla y del templo? En el poder de la misericordia y la soberanía de Dios, lo primero que nos dice la Escritura es que esto sucedió para que se cumpliese la palabra de Jehová, dicha por el medio del profeta Jeremías, más de 80 años antes, mucho más. Ya han pasado 70 años de cautiverio. Le recordamos a quienes no lo sepan, es decir, a los amigos, que la Biblia se valida a sí misma como palabra de Dios, entre otras cosas gracias a las profecías. Digo a sí misma, afirmando que no necesita explicaciones
de sabiduría humana que traten de convalidarla, como están haciendo últimamente, por medio de filosofías o métodos humanos. No, la Biblia no necesita eso. Es el único libro sagrado que tiene más de 6.000 profecías cumplidas, totalmente claras. Todas para mostrar el poder y la misericordia de Dios, pero también para advertir sobre sus juicios. Esdras 7, 12 al 16. Acordémonos que los vecinos se habían levantado porque vieron que los judíos estaban levantando el templo, estaban levantando el muro. Fueron a llevar allá quejas a Artajerjes, ¿cierto? Darío, si mal no estoy, había frenado un rato la construcción del templo. ¿Sí? Ellos insisten, van y se quejan ante los vecinos, ante Artajerjes, llevando chismes como siempre, calumnias, mentiras, ¿sí? Y entonces pues el Señor también le da la orden a Artajerjes. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Un rey pagano hablando del rey del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. No solo les da la libertad, sino que del mismo peculio del rey van a dar la plata, bueno, plata en términos de hoy, toda la plata y el oro, ¿cierto?, para reconstruir el templo y el muro. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, el Señor en su poder y misericordia no solo le da la orden a estos reyes que liberen a su pueblo, sino que de su hacienda, de sus fondos, reedifiquen parte del muro y del templo. Y los reyes no solo obedecen, sino que reconocen el poder y la deidad del único Dios verdadero. Este, como hemos dicho también en reiteradas ocasiones, es el gravísimo pecado de los judíos que se han negado a reconocer a nuestro Señor como el Mesías, como el Cristo, como Dios el libertador y salvador. Todos, ¿por qué hago la comparación? Porque Nabucodonosor apenas vio el poder de Dios, lo entendió. Porque Artajerjes, Ciro, Darío y todos los reyes poderosos veían el poder de Dios y lo reconocían. En el caso de los judíos, todos vieron el poder de Cristo. Vieron y escucharon sobre sus milagros, su sabiduría, el valor y la fortaleza sobrehumana que le permitieron soportar las humillaciones y los sufrimientos de la tortura en el más sorprendente silencio. Un silencio de humildad y sabiduría. Todos sintieron el terremoto ante su muerte y vieron el velo rasgado. Todos supieron sobre su resurrección. Todos vieron el poder de Dios en la transformación de los seguidores, a quienes el Señor les dio, entre otras cosas, sabiduría, santidad y valor ante la persecución y la muerte. El que lo había negado 3 veces murió de forma valerosa. Y todos conocían las Escrituras, sabían que el Cristo debía padecer, debía ser desechado por los suyos. Todos sabían claramente que la piedra que desecharon los constructores sería la piedra angular. Todos sabían que sería de la descendencia de David. Y he aquí, más que Salomón en este lugar.
Solo Dios, hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, había podido decir en medio de la agonía: Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Solo el Dios de misericordia podía decir: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esta es la misericordia y el poder de Dios, que los judíos en su pecado no quisieron ver. Tuvieron más luz que los reyes impíos de la antigüedad, pero prefirieron las tinieblas que la luz admirable. A los judaizantes de hoy les recordamos que solo en Cristo hay salvación, que su pueblo, sus hijos, son quienes creen en Él y viven como es digno de Dios, velando y orando para no caer en tentación, caminando hacia la santidad. Vayamos a Juan 1, 12 al 3. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Dice Juan 3, 18 al 20: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, el que cree en el Hijo, cree en el Padre que le envió, y el que cree en el Padre, cree en el Hijo a quien él prometió. Hermanos y amigos, los impíos de todas las épocas han tenido que reconocer el poder de Dios y han temido ante él. Como dice la Escritura, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero hay no pocos que son peores que los demonios, pues unos creen y ni siquiera tiemblan, y otros dicen no creer. Pero el poder de Dios y misericordia para su pueblo siempre ha sido evidente. Siempre, no lo pueden negar. Tomemos otro ejemplo de cómo los impíos tenían que reconocer ese poder de Dios. Vayamos a Segunda de Reyes 6, 8 al 12. Está nuevamente en guerra el pueblo de Israel contra Siria. Y acordémonos que había mandado a uno de sus comandantes allá a amenazar al pueblo. Estaban en plena guerra y el rey no entiende lo que sucede. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, venga, ¿cuál es el infiltrado? Porque yo doy una orden y de una vez van y le cuentan allá al rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aunque el rey envió a capturar al profeta, todos sabían de dónde venía su poder. Y es maravilloso ir a la historia para poder ver la misericordia con que el Señor protegió en ese momento no solo al profeta, sino al pueblo entero de las manos de sus enemigos. Entonces Nabucodonosor dijo:
Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a su Dios y adorar a otro Dios que su Dios. Nabucodonosor no solo reconoció, como hemos dicho, el poder de Dios, sino que exaltó su misericordia. Dijo el rey, envió su ángel y libró a sus hijos, a sus siervos que confiaron en él. De la misma forma, nuestro Señor Jesucristo nos rescató y nos liberó de la justa condenación que nos esperaba y nos ha liberado de la esclavitud del pecado. A Él todo el poder, el honor y la gloria. Así como el ángel del Señor entró al horno de fuego para liberar a sus hijos, el mismo Dios hecho hombre soportó la tentación del pecado para vencer el pecado y sufrió la muerte para vencer la muerte y darnos vida eterna. Hay que insistir que el rey también reconoce el poder de Dios en los tres amigos. Reconoció el poder en los tres amigos y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mire que Nabucodonosor, si bien exalta el poder de los tres amigos, dice que fue Dios el que liberó a sus siervos. Hermanos, solo Dios puede dar tal fortaleza para enfrentar a un rey poderoso como Nabucodonosor y su terrible amenaza, ser echados a un horno de fuego. No estaban enfrentando a cualquiera, al rey más poderoso de ese momento. Pero el rey también elogia el poder en la actitud de los tres amigos, el poder de ellos. Dice, y que no cumplieron el edicto del rey. Sadrach, Mesach y Abednego comprendieron completamente que acatar la ley en este momento era desobedecer al Señor. Aquí es cuando se hace referencia a la política. Una ley, un marco jurídico dado por un gobernante es un acto político. El rey dio una orden, sacó una ley. Acatar la ley es una decisión política, al igual que desobedecerla. Lo que sucede en estos casos es que la ley incluye también un hecho religioso. Si la ley está aparte, hay que obedecerla. Pero si la ley, cierto, está inmersa o en ella está inmersa un hecho religioso, la situación cambia. Uno puede imaginar las discusiones que se dieron en ese momento entre el pueblo de Dios. Imagínense a todos los israelitas de esa época alborotados. ¿Qué vamos a hacer? Reuniendo a los ancianos, reuniéndose por casas, ¿sí? Y máxime porque estaban en suelo babilónico y bajo gobierno babilónico. Aceptar o rechazar la orden política significaba también una decisión religiosa. Por eso dice el mismo rey, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por eso al inicio hablaba de fe y de política. Eso que a las personas no les gusta que se hable para que no incomode. Nabucodonosor dio una orden y sabemos que no pocos judíos la obedecieron para lograr salvar sus vidas. Los tres amigos tomaron otra determinación que incluye una acción religiosa y política. Religiosa, no vamos a cometer idolatría. Política, no vamos a obedecer la ley del rey. Como se ha mencionado hoy en día, no es un secreto para nadie que a las personas no les gusta que se hable de religión
ni de política. De religión porque aman sus pecados. Todos se creen buenos y no quieren que se les exhorte por el amor que tienen por el mundo y las cosas que están en él. Y menos aún que se les muestren sus inmundicias. En lo político, porque siempre se quedan en debates electoreros, decimos nosotros, y hacen de sus candidatos verdaderos ídolos. Y sabemos que la idolatría, entre muchos males, enceguece. Los enceguece. Estos días hablamos del costo de la gasolina en el país. Sí, pero todos andan felices, tan ciegos. Las leyes que nos están llevando van a llevar a la miseria, pero están enceguecidos. ¿Por qué? Porque no tienen líderes políticos, tienen ídolos políticos. Hermanos y amigos, quien ama a Dios, ama las cosas de Dios. Porque es que a veces usted es cristiano, sí, pero ahorita no hablemos de la Biblia. Sí. Quien ama a Dios, ama las cosas de Dios, ama que le hablen de la palabra de Dios, de fe, de arrepentimiento, de santidad. Y si llega a haber algún desacuerdo o incluso alguna disputa en la charla, de forma inmediata van a la Escritura. Vamos a la Escritura. No es lo que usted piense, es lo que yo piense, es lo que diga la palabra del Señor. Vamos a la Escritura. Y entonces se subsana la contradicción y con base en ello se toman decisiones. El que esté errado, si es cristiano, pues cambia su posición porque entiende que la palabra del Señor es la que ordena y nos dice. Amén. Hermanos y amigos, hoy insistiré una y otra vez que Nabucodonosor se refirió a los tres amigos hablando de religión y política. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, religión, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, religión, y que no cumplieron el edicto del rey, política, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Como hemos reiterado, el rey reconoce el poder de Dios y su misericordia, exalta la fe y la fidelidad de los tres amigos para con Dios, pero también exalta la decisión política que tomaron por amor a su Dios y que no cumplieron el edicto del rey. Para nadie es un secreto que las grandes élites de hoy han venido diciendo que en su plan de dominación total hay tres cosas principales que les estorban: la religión, la familia y la identidad nacional. Una mezcla entre religión y política. Comencemos por lo último, las nacionalidades. Es claro que como cristianos no estamos de acuerdo con supuestas supremacías raciales o geográficas, no apoyamos ningún modelo de xenofobia ni racismo. Estamos convencidos que todos somos criaturas de Dios, hijos de Dios los que creen en Dios. Amén. Todos somos criaturas de Dios y que el Señor a todos nos dio capacidades y habilidades. El mismo Señor dijo una y otra vez que para Él no hay acepción de personas. Pero entendemos claramente la importancia de la raigambre y de la identidad en los procesos de solidaridad y protección que estos elementos despiertan en las comunidades y en los pueblos. Por eso es que los quieren quitar, porque generan solidaridades entre los pueblos, identidad entre las comunidades, y si nadie tiene raigambre, pues es fácilmente dominable. Pero también desde el inicio de la Escritura, el Señor habló de pueblos, lenguas y naciones. Y también dijo que todos seríamos unos en Cristo, unos en fe. También nos dijo que deberíamos hablar una sola palabra, su evangelio. Amén. Pero nunca nos habló de una sola lengua ni de una sola nación. En caso de religión, entonces esto en el caso de las nacionalidades, el Señor siempre habla. Pueblos, lenguas y naciones.
lo dijo en Génesis y lo repite en Apocalipsis. En el caso de la religión, claro, este es el mayor estorbo para sus planes demoníacos, porque el verdadero creyente prefiere, como Sadrach, Mesach y Abednego, la muerte antes de adorar a otro Dios que su Dios. El verdadero creyente sigue la ley del Señor y prefiere la cárcel y la muerte antes que desobedecerla. El verdadero creyente no traiciona sus principios y vive por fe y para fe. ¿En dónde más? Bueno, voy a adelantar. ¿En dónde más le van a hablar a los niños de religión? En la familia. Por eso la fe y la familia también van de la mano. Pero el verdadero creyente no traiciona sus principios, nos dice Hechos 4, 19 al 20. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Lo que está pasando en todos los colegios, en todos los lugares. ¿Sí? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claro que todos sentimos temor, no se puede negar, pero el Señor nos ha demostrado que pase lo que pase, siempre nos respaldará, siempre está su poder y su misericordia con nosotros. Amén. Hace más de un mes vi un documental del cual hablamos el jueves, de la vida de Richard Brumbrand y de su familia. Y no podía más que llorar de vergüenza ante mi cobardía o temor en algunos momentos de prueba. Pero el Señor me mostró el verdadero pecado. En esos momentos de prueba se menguó la oración y se dio espacio para la duda y la incredulidad. Richard Brumbrand dijo que en el momento de mayor tortura también fue el momento de mayor oración. Y que como no podía recordar la palabra del Señor, ni aún el Padre Nuestro, debido a una droga que le habían dado como método también de tortura, comenzó a invocar y alabar el nombre del Señor Jesucristo. Y se sintió como Esteban. Decía: veo el cielo abierto y los ángeles que subían y bajaban de la presencia del Señor. Y entonces se olvidó por completo de sus torturadores y el dolor de la tortura y se sintió en presencia del Señor. Algunos dicen que llorar es debilidad, pero es el amor del Señor. Amén. Ustedes imagínense los otros torturándolo y él alabando y alegre, sonriendo, ¿sí? Pronunciando el nombre del Señor, y nosotros que no ore, que no hable ese nombre, ¿sí? Y entonces eso generó en algunos momentos la mayor ira de sus torturadores y en otros la conversión de los mismos. Hermanos, el Estado comunista, política, había encarcelado a un pastor por sus convicciones religiosas, es decir, por su fidelidad a Dios. Porque no quiso decir como los fariseos: no tenemos otro rey que César. Se negó a decirlo. Algunos preguntarán: ¿a todos los cristianos los encarcelaron? Y la respuesta es sencilla: no. Porque unos hicieron alianzas con el Estado, venciendo sus convicciones, y otros negaron su fe. Los que se mantuvieron fieles, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, fueron perseguidos y muchos encarcelados y asesinados. Hermanos, en estos tiempos de zozobra en que vive el mundo, producto de la manipulación y de las enfermedades, hemos visto lamentablemente que como Sadrach, Mesach y Abednego fuimos muy poquitos e incluso
Algunos alcanzamos a dar pecaminosamente espacio al temor, pero fuimos testigos de cómo las muchas aguas se rindieron ante el César y se rindieron a lo que bien puede ser el simulacro de una marca. Claro, sabemos que esta es fundamentalmente espiritual, pero ante ello también sucumbieron. Unos por temor a la muerte, otros por temor a perder el empleo, otros lamentablemente por agradar a los demás, otros simplemente para poder entrar al cine. Traicionaron sus convicciones religiosas para ir al cine, para ir al restaurante o para ir de viaje y poder montar en avión. En pocas palabras, por amor al mundo. Y no pocos, llenos de temor ante el César, tomaron como excusa el sometimiento a las autoridades para traicionar su fe y sus convicciones. Otros creyeron más, como hemos dicho, en la falsa ciencia que en Dios. Esperemos que las prohibiciones en este mundo democrático no hagan su aparición una vez más, porque de lo contrario, muy pocos, y eso con el favor del Señor, estaremos dispuestos a entrar en el horno de fuego. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermanos, ¿por qué estoy hablando nuevamente de estas cosas? Porque el Señor nos advirtió que vendrían tiempos peligrosos, en donde habría comezón de escuchar su palabra y prohibirían casarse y comer de alimentos que Él creó. Y todo indica que estos momentos han llegado. La religión es un estorbo para los dueños del mundo, porque los creyentes sabemos que Dios solo es uno, y que su ley nunca cambia. Los creyentes sabemos que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Ni amamos las cosas que están en él. En pocas palabras, los creyentes verdaderos nos hemos negado a dar ganancias a las empresas de Satanás que expenden vicios, tabaco, alcohol, droga, que venden modas absurdas e inmorales, que venden pornografía, que el cine, teatro y la televisión perversas. Nos hemos negado a adquirir todos los productos de esa sociedad de vanidad y del más alto consumo de cosas innecesarias que solo conducen a la arrogancia, la envidia, la codicia, la avaricia y a la esclavitud de las deudas. Los verdaderos creyentes no estamos tampoco de acuerdo con ese sistema donde de forma ilícita, aunque legal, unos pretenden apropiarse de todo, sumiendo a las mayorías en la más absoluta pobreza. Pero tampoco estamos de acuerdo con quienes pretenden repartir miseria, quitando a otros lo que han trabajado. Pues comprendemos que en el fondo, unos y otros aborrecen el nombre de Dios y pervierten el orden de Dios. Claro que estas cosas son posiciones políticas y también religiosas. El verdadero creyente comprende las dinámicas políticas y económicas del mundo, opina sobre ellas y actúa sobre ellas. No estamos de acuerdo con sus banderas ni sus ideologías. Amén. El creyente tiene una posición política clara y observa para dónde va este mundo caído. Ya sabemos para dónde va. No somos apolíticos. Con lo que no estamos de acuerdo, y hay que aclararlo, es con que las iglesias y sus pastores tomen partido en las contiendas electorales o que presten sus púlpitos a politiqueros de turno para que vendan lisonjas y engaños. Con eso no estamos de acuerdo. En este preciso momento nos encontramos en otra coyuntura, en donde el César viene imponiendo leyes contra el orden establecido por Dios, con sus políticas e ideologías sobre sexo, con el discurso de la tolerancia y la inclusión. Hace apenas 3 años, las políticas de inclusión
hacían referencia a los verdaderos excluidos de la sociedad, a las personas en estado de discapacidad. Pero hoy, por medio de estos discursos, se han propuesto normalizar y difundir el pecado. Estos discursos de supuesta inclusión en realidad son un atentado a la fe y a las leyes de Dios, pues pretenden mostrar que quienes no aplaudimos el pecado y la corrupción somos intolerantes. Y estos discursos y contradiscursos que solo confunden a las muchas aguas han dicho a los cuatro vientos que no van a tolerar a los que ellos llaman intolerantes. Es decir, en nombre de la tolerancia van a ejercer la más implacable intolerancia. Y pensando en estos discursos, no he visto mayor intolerancia y exclusión que la de aquellos que no se aceptan como el Señor los creó. Así es. Y llegan a extremos de mutilarse y de expulsar y rechazar completamente a quienes no les aplauden su pecado. Hablan de tolerancia, pero ellos mismos no se toleran. Hay que estar a la expectativa de los llamados colegios cristianos para ver si se van a rendir a los Baales y entregarán a sus estudiantes en sacrificio vivo al enemigo, o si se mantienen en la fe y la obediencia al Señor sin importar las consecuencias de César. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos llamando pecado al pecado. Amén. Seguiremos llamando al arrepentimiento y a la fe en Cristo, convencidos del poder de Dios y de su inmensa misericordia. Estamos seguros que Él nos fortalecerá toda vez que veamos que Él nos fortalecerá toda vez que vemos que en la llamada democracia han comenzado a encender las hogueras de la nueva Inquisición. A quienes celebran con orgullo su pecado, les recordamos desde la palabra del Señor que abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedarán impunes. Y en otro lado dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y le recordamos la advertencia del Señor: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Claro que en esta oportunidad no esperamos nada del César, diferente a ordenar que se caliente más el horno de fuego. Nuestras esperanzas están en la misericordia y el poder de nuestro Cristo, para que nos fortalezca a tal grado que podamos obrar como los amigos de Daniel y como el mismo Daniel. Y no solo no nos inclinemos ante la estatua de la perversión sexual, sino que oremos varias veces al día para entregar nuestros cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que nuestro Dios. Hermanos, que algunos no se confundan. Una cosa es manejar las palabras para evitar las acciones democráticas y otras cambiar el discurso para alivianar el pecado o callar ante el pecado y la corrupción. Sabemos que hay palabras que no podemos utilizar. El enemigo a quien las élites le han declarado la guerra también es a la familia. Hablamos de la religión, pero también me ha dicho que la familia les estorba a la primera institución creada por Dios. La familia es la primera institución que el Señor creó. Así es. Iniciaron primero hablando entre igualdad entre hombres y mujeres, para sacar a la mujer de la casa.
de sus verdaderos deberes y usarlas para bajar el precio de la mano de obra. ¡Oh, qué maravillosa libertad! Ellos que saben de economía, conocen perfectamente la ley de la oferta y la demanda. Y entonces liberaron a la mujer del hogar para enviarla de esclava a la explotación laboral. Luego vinieron los discursos de explosión demográfica, estoy hablando de los 80, y con ella la mal llamada planificación familiar. Como en los estados totalitarios, quisieron planificar absolutamente todo. Eso solo lo hacen los estados totalitarios. Entonces comenzaron a decir lo terrible que era tener varios hijos. Ahora nos hablan de calentamiento global para decirnos lo terrible que es tener hijos. Ya no son algunos, ahora es lo terrible que es tener hijos. Y han aprobado los más diabólicos métodos para no tener hijos. De esta forma, y como una y otra vez lo hemos denunciado, lo seguiremos denunciando, han convertido el asesinato en derecho. Y no contentos con esto, el matrimonio, una herramienta creada por Dios para unir a un hombre y una mujer y poblar la tierra, no solo lo estimularon generalizando la unión libre, sino que ahora pretenden darlo como institución al pecado, a las uniones perversas del mismo sexo, cambiando el orden establecido por Dios sobre la familia y diciendo ahora que la familia es una simple unión de seres, lo que incluye el bestialismo. Hermanos, lo que casi no se escucha es la voz de los creyentes, negándose a aceptar las políticas perversas de los nuevos reyes, de los césares de hoy y de sus estados totalitarios que se han levantado como nuevos ídolos, como dioses, pretendiendo regir todo sobre la tierra y el cielo. Vemos que la guerra contra el Señor, contra su ungido y contra sus santas leyes está en pleno furor, pero todos parecen haber sido cegados por el pecado. Los gobernantes dirigidos como marionetas desde lo más profundo de las tinieblas se niegan o no pueden ver el poder y la misericordia de Dios que reyes poderosos sí vieron en la antigüedad. Esto no es más que la muestra de que vivimos los últimos tiempos, en tiempos de máxima maldad. La gran mayoría de los que se dicen creyentes se han rendido ante el pecado y ante César para no ser tildados de anticuados, intolerantes, extremistas religiosos, sectarios o retrógrados, en fin, de todo ese lenguaje excluyente que se han inventado los llamados incluyentes. Y eso que aún no han ordenado prender los hornos de fuego. Todos estos falsos creyentes y falsos maestros se han olvidado del poder y la misericordia de nuestro Dios y se han rendido ante el mundo y ante el pecado, es decir, ante el príncipe de este mundo. Han callado. ¿Cuántas iglesias se manifestaron frente a las banderas, frente a estos desfiles? Claro que, como dijimos, no estamos esperando que gobernantes perversos como los que tenemos hoy, cuando vengan los juicios del Señor y la misericordia para su remanente, se inclinen ante Dios y reconozcan su poder y su misericordia. No lo esperamos. Y no lo esperamos porque la Escritura nos dice que unos se esconderán debajo de las piedras para esconderse de la presencia del Señor y otros endurecerán más su corazón. En lo que sí confiamos y con toda seguridad esperamos y por lo que clamamos es por la misericordia del Señor para con nosotros, para que nos dé su poder y con él esa fe que mueve montañas, que levanta muertos y que expulsa demonios, para que en el momento de la prueba podamos decir como Mesach y Abednego: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no,
Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Cedrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, Padre, fortalécenos, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. No permitas, Señor, que nos rindamos ante estos nuevos ídolos, Señor. No permitas que nos rindamos, Señor, ante el pecado y la maldad. Ayúdanos, Señor, a seguir llamando pecado al pecado. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.